Al entrevistar a una niñera para cuidar a su pequeño hermano, la hija del millonario quedó paralizada al darse cuenta de que la niñera era igual a ella y llevaba el mismo anillo, el mismo que su padre le regaló hace 23 años. El sonido de los tacones de Valentina Herrera resonaba por los pasillos de mármol de la mansión, como el eco de una vida que se desmoronaba sin que ella aún lo supiera. A los 23 años, había heredado no solo la fortuna de su padre, sino también la responsabilidad de cuidar a Santiago, su medio hermano de apenas 6 años, quien desde la muerte de su madre Isabela en aquel terrible accidente automovilístico 3 meses atrás, no había vuelto a ser el mismo niño. «Señorita Valentina», la interrumpió Carmen, el ama de llaves que llevaba décadas sirviendo a la familia. «Ney, ya llegaron las candidatas para la entrevista. Las hice esperar en la sala azul, como usted pidió». Valentina suspiró, ajustándose el blazer color marfil que contrastaba perfectamente con el anel de zafiro que siempre llevaba en el dedo anular. Era una pieza única, un regalo de su padre cuando cumplió 8 años, quien le había dicho que era una reliquia familiar exclusiva, algo que solo ella en el mundo poseía. «Gracias, Carmen. ¿Y Santiago?» «El niño está en su cuarto, jugando con sus carritos». Pero Carmen hizo una pausa, con esa expresión preocupada que se había vuelto constante desde la tragedia. Apenas ha pronunciado palabra en toda la mañana. El corazón de Valentina se encogió. Santiago había quedado traumatizado después de perder a su madre, y por más que ella intentaba consolarlo, el pequeño parecía perdido en un mundo de silencio y tristeza. Era un niño introvertido por naturaleza, pero después del accidente se había vuelto casi invisible, como si quisiera desaparecer del mundo. «Está bien, déjalo descansar. Empecemos con las entrevistas». La sala azul de la mansión Herrera era imponente, decorada con antigüedades europeas y cortinas de terciopelo que filtraban la luz dorada del atardecer mexicano. Valentina se acomodó en el sillón principal, con una carpeta llena de currículums en sus manos, tratando de mantener la compostura elegante que había aprendido desde pequeña. La primera candidata era una mujer mayor, con experiencia abundante pero una rigidez que inmediatamente le recordó a las institutrices británicas de las películas. La segunda, demasiado joven e inexperta. La tercera hablaba sin parar de métodos educativos, que sonaban más a entrenamiento militar que a cuidado infantil. «Que pase la siguiente», dijo Valentina a Carmen, ya sintiéndose desanimada. Carmen asintió y salió de la habitación. Los minutos pasaron lentamente hasta que la puerta se abrió nuevamente. «Señorita Valentina, ella es Aurora Morales». Valentina levantó la vista de los papeles y el mundo se detuvo. Era como verse en un espejo. La joven que acababa de entrar tenía exactamente su estatura, su complexión, sus facciones, el mismo cabello castaño ondulado, los mismos ojos color miel, incluso la misma forma de caminar. Pero había algo más que la inquietó profundamente. Aurora vestía ropa sencilla pero limpia, claramente de segunda mano, y en su dedo anular brillaba un anel idéntico al suyo, exactamente idéntico, el mismo zafiro azul profundo engarzado en oro blanco, con la misma forma octagonal, los mismos pequeños diamantes alrededor, la misma pieza, única en el mundo, que su padre le había regalado. Valentina sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Buenos días, señorita Herrera», dijo Aurora con voz firme pero respetuosa, notando inmediatamente la expresión de shock en el rostro de Valentina. «Soy Aurora Morales. Vengo por el puesto de niñera». Aurora también se había quedado paralizada al ver a Valentina. Era como contemplar una versión de sí misma vestida con ropa de diseñador, con manicure perfecta y un peinado elegante que ella jamás podría costear. Pero lo que más la impactó fue ver el mismo anel que llevaba en su dedo, el único objeto de valor que poseía, el único recuerdo tangible que tenía de su madre Ramona. «Por favor, siéntese», logró articular Valentina, tratando de recuperar la compostura mientras sus ojos alternaban entre el rostro de Aurora y su mano. Aurora se sentó en el borde del sillón, manteniendo la espalda recta con una dignidad natural que contrastaba con su evidente situación económica. Su currículum era modesto. Había trabajado cuidando niños en el barrio, tenía referencias humildes pero sólidas, y una carta de recomendación de la parroquia local. «¿Tiene experiencia con niños traumatizados?», preguntó Valentina, aunque su mente estaba completamente enfocada en el anel.
Sí, señorita. Trabajé con mi vecina cuidando a su hijo después de que su papá murió en un accidente laboral. Los niños que han perdido a alguien importante necesitan paciencia, comprensión y... Aurora se detuvo al notar que Valentina no la estaba escuchando realmente. ¿De dónde sacó ese anel?, la interrumpió Valentina abruptamente, señalando la mano de Aurora. Aurora instintivamente cerró el puño, protegiendo la joya como si fuera lo más preciado del mundo. Era de mi madre. Me lo dejó antes de morir. Eso es imposible, murmuró Valentina, levantándose bruscamente del sillón. Este anel, levantó su propia mano. Es único. Mi padre me lo dijo. Es una reliquia familiar que solo yo poseo. El silencio se volvió denso entre las dos jóvenes. Aurora la miraba con una mezcla de confusión y desafío, mientras Valentina sentía que todo su mundo empezaba a tambalearse. En ese momento, la puerta se abrió ligeramente y Santiago asomó su cabecita tímidamente. El niño había bajado siguiendo las voces, y al ver a Aurora, sus ojos se abrieron enormes. No era solo el parecido físico con Valentina lo que lo había llamado la atención, sino algo más profundo, algo que su corazón infantil reconocía de manera inexplicable. «Hola, pequeño», le dijo Aurora con una sonrisa genuina, su voz automáticamente volviéndose más suave y cálida. Santiago, que llevaba semanas sin hablarle a extraños, dio un paso hacia ella. «¿Tú también eres como Valentina?», preguntó con su vocecita tímida. Aurora miró al niño con ternura. Luego dirigió su vista hacia Valentina, quien estaba pálida como un fantasma. «No lo sé, mi amor. ¿Tú qué crees?». Santiago se acercó más, estudiando los rostros de ambas mujeres con la curiosidad inocente de un niño. «Parecen hermanas», declaró con sencillez aplastante. Valentina sintió que las piernas le temblaban. «Hermanas». La palabra resonó en su mente como una campana de alarma. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Aurora tenía el mismo anel? ¿Por qué se parecían tanto? Creo que... necesito hablar con mi padre, murmuró Valentina, más para sí misma que para los demás. Aurora, podría quedarse un momento más. Hay algo que debo aclarar. Aurora asintió, intrigada pero manteniendo su dignidad. Algo en la expresión de Valentina le decía que esta entrevista de trabajo se había convertido en algo mucho más complicado. «Santiago, ve a tu cuarto, por favor», le pidió Valentina a su hermano pequeño. «¿Aurora se va a quedar?», preguntó el niño, con una esperanza en sus ojos que no había mostrado en meses. Valentina miró a Aurora, luego al niño, y finalmente a sus propias manos temblorosas. «No lo sé, mi amor, todavía no lo sé». Mientras Santiago subía las escaleras a regañadientes, Valentina se dirigió hacia el estudio de su padre con pasos decididos. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. El anel de zafiro que siempre había sido símbolo de su lugar especial en la familia. De repente se sentía como una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar toda su realidad. Aurora permaneció en la sala azul, mirando por la ventana hacia los jardines perfectamente cuidados de la mansión, preguntándose qué secretos guardaría esa familia y por qué el destino la había llevado hasta ahí. Justo cuando más necesitaba el trabajo, Valentina encontró a su padre en el estudio, sentado detrás del imponente escritorio de caoba que había pertenecido a 3 generaciones de Herrera. Octavio levantó la vista de los documentos que revisaba, y al ver la expresión perturbada de su hija, supo inmediatamente que algo andaba mal. «Papá, necesito que me expliques algo», dijo Valentina sin preámbulos, cerrando la puerta tras de sí. «Y necesito que seas completamente honesto conmigo, Octavio Herrera, a los 58 años». Era un hombre que había construido un imperio empresarial basado en decisiones calculadas y secretos bien guardados. Pero la intensidad en los ojos de su hija lo puso inmediatamente en alerta. «¿Qué pasa, mija? Te veo muy alterada». Valentina se acercó al escritorio y extendió su mano, mostrando el anel de zafiro. «Este anel que me diste cuando era niña. Me dijiste que era único en el mundo. Una reliquia familiar exclusiva». «Así es», respondió Octavio, aunque un ligero temblor en su voz delató su nerviosismo. «Entonces explícame por qué la candidata a niñera que acabo de entrevistar tiene exactamente el mismo anel». Valentina golpeó la mesa con la palma de la mano. «Y no solo eso, papá. Es idéntica a mí, como si fuéramos hermanas gemelas». El rostro de Octavio perdió todo el color.
Sus manos comenzaron a temblar visiblemente mientras dejaba caer la pluma que sostenía. Durante 23 años había temido este momento. Había rezado para que nunca llegara, pero ahí estaba, mirándolo fijamente con los ojos acusadores de su hija. Valentina, siéntate, por favor. No quiero sentarme. Quiero respuestas. Octavio se levantó lentamente, dirigiéndose hacia la ventana que daba al jardín principal. Durante largos minutos permaneció en silencio, como si las palabras se hubieran quedado atoradas en su garganta. ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre?, preguntó finalmente, sin voltear a ver a su hija. Aurora Morales. El nombre cayó como una bomba en el silencio del estudio. Octavio cerró los ojos con fuerza, como si el simple hecho de escucharlo le causara dolor físico. Morales. Claro, por supuesto que tomó el apellido de su madre. ¿Su madre? ¿De qué estás hablando? Octavio se volvió lentamente hacia Valentina, y por primera vez en su vida, ella vio a su padre verdaderamente derrotado, vulnerable, como un hombre quebrado por el peso de secretos demasiado pesados. Hace 23 años, tu madre Isabela y yo estábamos pasando por una crisis matrimonial muy fuerte. Ella había perdido 2 embarazos seguidos, y la relación entre nosotros se había vuelto fría, distante. En esa época, trabajaba para nosotros una muchacha llamada Ramona Morales. Era joven, bonita, y yo cometí el error más grande de mi vida. Valentina sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer en el sillón de cuero frente al escritorio. Sin poder apartar los ojos del rostro atormentado de su padre, tuve una relación con Ramona, continuó Octavio, las palabras saliendo de su boca como si cada una le quemara la garganta. Cuando se embarazó, pensé que podríamos mantenerlo en secreto, que yo me haría cargo económicamente del niño sin que Isabela se enterara, pero resulta que Ramona no esperaba un niño, esperaba 2 gemelas. No puede ser, murmuró Valentina, aunque en el fondo de su corazón sabía que era cierto. Isabela se enteró del embarazo cuando ya no se podía esconder. Estaba furiosa, destrozada, amenazó con divorciarse, con quitarme a Santiago que acababa de nacer, con destruir todo lo que habíamos construido. Me dio un ultimátum: o me deshacía del problema, o ella se encargaba de hacerlo de una manera mucho más drástica. Octavio regresó a su silla, hundiéndose en ella como si el peso de la confesión lo hubiera envejecido 10 años en cuestión de minutos. Cuando nacieron las gemelas, Isabela se encargó de los arreglos, contrató a una agencia de adopción privada, muy discreta, me obligó a separarlas. Una de las bebés fue entregada inmediatamente a una familia de Guadalajara. La otra fui yo, susurró Valentina. Sí, Isabela decidió que te quedarías con nosotros. Dijo que si iba a criar a la hija de otra mujer, al menos sería bajo sus términos. Ramona se destrozó cuando le dijimos que tenía que entregar a una de sus hijas. Lloró, nos suplicó, se puso de rodillas. La voz de Octavio se quebró completamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras revivía aquellos momentos que habían definido el destino de toda la familia. ¿Y el anel?, preguntó Valentina con voz apenas audible. Había comprado 2 aneles idénticos para las gemelas, pensando que algún día, que tal vez cuando crecieran, podrían conocerse, pero Isabela se quedó con uno para ti y le dio el otro a Ramona como una especie de compensación cruel. Le dijo que era la única conexión que tendría con la hija que le habíamos arrebatado. Valentina se tocó el anel, que de repente se sentía pesado como plomo en su dedo. ¿Qué pasó con Ramona y con Aurora? Ramona se fue esa misma noche. Se llevó a Aurora y desapareció. Intenté buscarlas durante años. Envié investigadores privados, pero era como si se hubieran esfumado. Ramona era inteligente. Sabía cómo mantenerse oculta. Y tal vez era mejor así. Mejor. Valentina se puso de pie bruscamente, la rabia explotando en su pecho. ¿Te parece mejor que mi hermana gemela haya crecido en la pobreza mientras yo vivía como una princesa? ¿Te parece mejor que Santiago tenga otra hermana de la que nunca supo nada? No era tan simple, gritó Octavio, perdiendo finalmente la compostura. Isabela amenazó con matarlas a ambas si alguna vez se acercaban a esta familia. Dijo que prefería ver muertas a las hijas de Ramona antes que compartir su hogar con ellas.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina miraba a su padre como si fuera un extraño, como si viera por primera vez al hombre cobarde que se escondía detrás de la fachada del exitoso empresario. ¿Y tú la dejaste? ¿Dejaste que Isabela amenazara de muerte a mis hermanas? Yo pensé que estaba protegiendo a todos. Pensé que mantenerlas separadas era la única manera de garantizar que estuvieran seguras. No, papá, no las estabas protegiendo. Te estabas protegiendo a ti mismo. Octavio se derrumbó completamente, escondiendo el rostro entre las manos. Los sollozos que salían de su pecho sonaban como los de un hombre que había cargado durante más de 2 décadas con la culpa de decisiones que habían destrozado vidas inocentes. Tienes razón, fui un cobarde. He sido un cobarde toda mi vida. Cuando Ramona vino a suplicarme, cuando vi llorar a esa niña, a Aurora, y no hice nada para detenerlo. Elegí la comodidad, elegí mantener mi matrimonio, elegí el dinero por encima de hacer lo correcto. Valentina sintió una mezcla de asco y compasión hacia su padre. Una parte de ella quería consolarlo, pero otra parte más grande estaba furiosa por la injusticia que había permitido. Aurora está aquí, papá. Está en nuestra sala en este momento, esperando para trabajar como empleada doméstica en la casa que debería haber sido su hogar desde siempre. Octavio levantó la vista, sus ojos enrojecidos e hinchados. ¿Qué? ¿Qué le dijiste? Nada todavía, pero se lo vamos a decir. Se merece saber la verdad. Valentina, no. Si Isabela se enterara. Isabela está muerta, explotó Valentina. Ya no puede lastimar a nadie más. Pero mientras las palabras salían de su boca, Valentina no tenía idea de cuán equivocada estaba. El legado de maldad de Isabela seguía muy vivo, esperando el momento perfecto para reclamar su última víctima. Aurora permanecía sentada en la elegante sala azul, observando cada detalle de la opulencia que la rodeaba. Los cuadros que adornaban las paredes probablemente costaban más de lo que ella había ganado en toda su vida. Las cortinas de seda, los muebles de madera fina, incluso los floreros parecían piezas de museo. Todo era tan diferente al pequeño departamento de una habitación donde había crecido con su madre Ramona. Mientras esperaba, sus pensamientos inevitablemente volaron hacia los recuerdos que prefería mantener enterrados. Ramona Morales había sido una mujer hermosa en su juventud, pero Aurora solo la recordaba como una sombra de tristeza. Una mujer quebrada que lloraba por las noches pensando que su hija no la escuchaba. «Mija, tú eres todo lo que me queda en este mundo», solía decirle Ramona cuando Aurora era pequeña, abrazándola con desesperación. «Prométeme que nunca me vas a dejar, que siempre vas a estar conmigo». Aurora había cumplido esa promesa hasta el último día de vida de su madre, hace 5 años. Había sacrificado estudios, oportunidades de trabajo mejor pagado, incluso relaciones amorosas para cuidar a Ramona, quien sufría de una depresión tan profunda que algunos días no podía ni levantarse de la cama. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Valentina regresaba a la sala, pero su rostro había cambiado completamente. Ya no era la expresión de shock que había mostrado al verla, sino algo más profundo, una mezcla de culpa, dolor y algo que parecía reconocimiento. «Aurora, disculpe la demora», dijo Valentina, sentándose frente a ella pero manteniendo cierta distancia. «Necesito hacerle algunas preguntas más específicas». «Por supuesto, señorita Herrera. Por favor, llámeme Valentina y quiero que sepa que el puesto es suyo si lo acepta». Aurora paradeó sorprendida. No había terminado siquiera la entrevista formal, y la oferta llegaba de manera tan abrupta que despertó su desconfianza natural. «Así sin más, ¿no quiere revisar mis referencias más detalladamente?» Valentina dudó. Era obvio que luchaba internamente con algo, como si quisiera decir mucho más de lo que las palabras le permitían. «Sus referencias están bien. Y Santiago, bueno, ya vio cómo reaccionó con usted desde la muerte de su madre. No se ha conectado con nadie de esa manera». Aurora asintió lentamente, pero algo en la forma en que Valentina evitaba su mirada directa le resultaba extraño. «Señorita, Valentina, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿Por qué se puso tan nerviosa cuando vio mi anillo?» La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Valentina se tensó visiblemente, sus manos apretándose sobre su regazo. Es muy parecido al mío». Me tomó por sorpresa. «No es parecido.
dijo Aurora con firmeza. Es idéntico, y usted lo sabe. El silencio se extendió entre ellas, cargado de tensión y preguntas no formuladas. Aurora había aprendido a leer a las personas durante años de trabajar en casas ajenas, de sobrevivir en un mundo que constantemente le recordaba su lugar en la escala social, y todo en Valentina gritaba que ocultaba algo importante. Mire, Valentina, necesito este trabajo. Mi situación económica es complicada, pero no me gusta cuando me ocultan cosas, especialmente cuando esas cosas parecen involucrarme directamente. Valentina se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Aurora. ¿Me puede hablar de su madre, de Ramona? La pregunta sorprendió a Aurora. Era personal. No tenía relación alguna con las habilidades requeridas para cuidar niños. ¿Por qué quiere saber sobre mi madre? Solo curiosidad. Aurora estudió la espalda tensa de Valentina, notando cómo sus hombros se mantenían rígidos, como si estuviera preparándose para recibir un golpe. Mi madre trabajó como empleada doméstica toda su vida. Era una mujer muy triste. Siempre parecía estar de luto por algo que nunca me explicó. Murió hace 5 años de neumonía, pero yo creo que en realidad murió de tristeza mucho antes. Valentina se volteó lentamente, y Aurora se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. Nunca le habló de dónde venía este anillo. Aurora tocó instintivamente la joya, el gesto protector que había desarrollado desde niña. Solo me dijo que era lo único valioso que tenía, que era la prueba de que yo era especial. Cuando murió, me dejó una carta sellada junto con el anillo, pero ¿qué? Nunca tuve el valor de abrirla. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar ahí. Valentina se acercó lentamente, como si Aurora fuera un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. Aurora, yo creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy seria, pero antes, quiero que sepa que independientemente de lo que descubramos, este será su hogar si así lo desea. ¿Mi hogar? Aurora se puso de pie bruscamente. Yo no busco caridad, señorita. Busco trabajo. Hay una gran diferencia. No es caridad, es justicia. Las palabras de Valentina flotaron en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Aurora sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo estaba pasando. Algo que iba mucho más allá de una simple entrevista de trabajo. ¿Qué sabe usted de mi familia que yo no sé? Antes de que Valentina pudiera responder, la puerta se abrió y Santiago entró corriendo, seguido de cerca por Carmen, quien trataba infructuosamente de detenerlo. Disculpe, señorita Valentina. El niño se escapó mientras le preparaba la merienda. Santiago ignoró completamente a Carmen y se dirigió directamente hacia Aurora, tomándola de la mano con la confianza natural de un niño que ha encontrado algo familiar. ¿Ya te vas a quedar con nosotros?, le preguntó a Aurora con sus grandes ojos llenos de esperanza. Aurora miró al niño, luego a Valentina, sintiendo que su corazón se partía un poco. Había algo en Santiago que despertaba en ella un instinto protector que no sabía que poseía. Todavía estamos hablando de eso, pequeño. ¿Puedes quedarte a cenar? Valentina siempre come sola y yo también. Podríamos comer juntos los tres. La inocencia de la petición contrastaba fuertemente con la tensión que flotaba entre las dos mujeres. Aurora vio una oportunidad de obtener respuestas. Me encantaría cenar con ustedes, Santiago, si a Valentina le parece bien. Valentina asintió, aunque era evidente que la idea la ponía nerviosa. Por supuesto, Carmen. Por favor, prepare la cena para 3. Enseguida, señorita. Cuando Carmen se retiró con Santiago para preparar todo, Aurora se acercó a Valentina. Durante la cena, quiero respuestas, todas las respuestas. Aurora, hay cosas que podrían cambiar su vida completamente. Mi vida ya cambió completamente cuando mi madre murió y me quedé sola en el mundo. No creo que haya algo peor que eso. Valentina la miró con una expresión que mezclaba admiración y pena. Tal vez no peor, pero sí, más complicado. Aurora se irguió, mostrando la fuerza de carácter que había desarrollado para sobrevivir. He lidiado con complicaciones toda mi vida. Puedo manejar una más. Pero mientras se dirigían al comedor, ninguna de las dos sabía que en el estudio de la casa, Octavio permanecía sentado frente a una caja fuerte abierta, sosteniendo entre sus manos temblorosas el diario personal de Isabela, que había encontrado entre sus pertenencias después del funeral. Un diario que contenía secretos tan oscuros
que había temido abrirlo durante meses, pero que ahora, con Aurora en casa, sabía que tendría que confrontar, secretos que cambiarían para siempre la percepción que tenían sobre Isabela, sobre la muerte de Ramona, y sobre el verdadero peligro que había estado acechando a la familia Herrera durante décadas. La cena en el comedor principal de la mansión Herrera transcurría en un ambiente extrañamente íntimo. Santiago había insistido en sentarse entre Valentina y Aurora, y por primera vez en meses, el niño mostraba una vivacidad que había estado ausente desde la muerte de Isabela. «Aurora, ¿sabes jugar fútbol?», preguntó Santiago mientras mordía un pedazo de pollo, sus ojitos brillando con una emoción que Valentina hacía tiempo no veía. «Un poquito», respondió Aurora con una sonrisa genuina. «En el barrio donde crecí, era lo único que había para entretenerse. ¿Me puedes enseñar? Valentina no sabe jugar muy bien». Valentina sintió una punzada de algo que no sabía si era tristeza o celos. Durante meses había intentado conectar con Santiago. Había contratado psicólogos infantiles, había comprado juguetes caros, había organizado actividades elaboradas, pero nada había funcionado como esos simples minutos que el niño llevaba conversando con Aurora. «Oye, yo no soy tan mala jugando fútbol», protestó Valentina en tono juguetón, tratando de participar en la dinámica. Santiago la miró con esa honestidad cruel que solo poseen los niños. «Sí eres mala, Valentina. Siempre juegas con tacones». Aurora soltó una carcajada espontánea, y el sonido llenó el comedor de una calidez que había estado ausente desde hacía mucho tiempo. Valentina, a pesar de sentirse ligeramente herida, no pudo evitar sonreír también. «Bueno, tal vez Aurora me pueda enseñar a las dos cómo jugar sin tacones». «Sí», exclamó Santiago aplaudiendo. «¿Te vas a quedar con nosotros para siempre, Aurora?». La pregunta cayó como una bomba en la conversación. Aurora intercambió una mirada cargada de significado con Valentina, recordando la promesa de respuestas que aún no había recibido. «Bueno, Santiago, eso depende de muchas cosas», respondió Aurora diplomáticamente. «¿De qué cosas? ¿De si su hermana me contrata oficialmente? ¿De si ustedes me aceptan como parte de la familia?» «Yo sí te acepto», declaró Santiago con vehemencia. «Tú eres buena. Mamá Isabela nunca jugaba conmigo. Siempre estaba ocupada o enojada. Pero tú sí hablas conmigo como si fuera importante». El comentario sobre Isabela hizo que Valentina se tensara notablemente. Aurora lo notó inmediatamente. «Cuéntame de tu mamá Isabela». «Santiago», dijo Aurora gentilmente. El niño bajó la mirada hacia su plato, su animación anterior desvaneciéndose como una vela que se apaga. Era muy bonita, pero siempre estaba triste. Papá y ella gritaban mucho por las noches. Ella decía que yo le recordaba a cosas malas, pero nunca entendí qué cosas. Valentina cerró los ojos con fuerza. Conocía demasiado bien a qué se refería Santiago. Isabela nunca había logrado amar genuinamente al niño. Lo veía como un recordatorio constante de la traición de Octavio. «¿Y tu papá?», continuó Aurora. «Papá es bueno, pero últimamente está muy preocupado. Dice que tiene muchos problemas de trabajo, pero yo creo que está triste porque mamá Isabela se murió». Aurora observó la expresión de Valentina, notando cómo evitaba participar en la conversación sobre la dinámica familiar. Había secretos ahí, secretos profundos que estaban afectando a todos en esa casa. «Santiago, ¿te gusta vivir aquí?», preguntó Aurora. «Es bonito, pero es muy grande y muy silencioso. A veces me da miedo por las noches. La casa hace ruidos raros, como si hubiera fantasmas». «No hay fantasmas, mi amor», dijo Valentina suavemente, pero su voz tembló ligeramente. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Santiago con la lógica aplastante de un niño de 6 años. Aurora notó la incomodidad creciente de Valentina y decidió cambiar de tema. «¿Sabes qué, Santiago? En el lugar donde yo crecí, también pensábamos que había fantasmas, pero mi mamá me enseñó un truco para que no me dieran miedo». «¿Cuál?». Les hablaba. Les decía que eran bienvenidos en la casa, pero que por favor no me asustaran porque yo era solo una niña pequeña». Santiago la miró con fascinación. Y funcionaba, siempre, porque la mayoría de las veces, los fantasmas solo quieren que los escuchen. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, sin saber por qué. Las palabras de Aurora le parecieron una premonición. Después de la cena, Santiago insistió en que Aurora le leyera un cuento antes de dormir. Valentina lo siguió hasta la habitación del niño.
observando desde la puerta cómo Aurora se sentaba en el borde de la cama, con una naturalidad que a ella le había tomado meses desarrollar. «¿Cuál libro quieres que leamos?», preguntó Aurora. «Ese de ahí», señaló Santiago hacia un libro ilustrado sobre piratas. «Pero Valentina siempre se salta las partes emocionantes porque dice que son muy violentas». Aurora miró hacia Valentina con una sonrisa traviesa. «¿Y qué opinas tú? ¿Crees que eres lo suficientemente valiente para escuchar las partes emocionantes?» «Sí», gritó Santiago emocionado. Aurora comenzó a leer con voces diferentes para cada personaje, dramatizando las escenas de aventura de una manera que mantenía a Santiago completamente cautivado. Valentina se sorprendió encontrándose igual de absorta en la narración. Cuando Santiago finalmente se quedó dormido, las dos mujeres salieron silenciosamente de la habitación. «Nunca lo había visto tan feliz», murmuró Valentina mientras caminaban por el pasillo. «Es un niño especial. Solo necesita sentir que es importante para alguien». «Pero es importante para mí», protestó Valentina. «Lo amo con todo mi corazón». Aurora se detuvo y la miró directamente. «Lo sé, pero hay una diferencia entre amar a alguien y saber cómo hacer que se sienta amado. Santiago necesita juegos, aventuras, que le permitan ser niño. Tú, lo tratas como si fuera frágil. Es que es frágil. Perdió a su madre, está traumatizado. Y seguirá siendo frágil si lo sigues tratando como si estuviera roto. Los niños son más resistentes de lo que pensamos, pero necesitan saber que confías en su fortaleza». Valentina asintió lentamente, reconociendo la sabiduría en las palabras de Aurora. «¿Dónde aprendiste tanto sobre niños?» «Cuidando a mi madre, cuando alguien está quebrado por dentro. A veces se vuelve como un niño que necesita cuidados especiales. Aprendí que la compasión sin límites puede ser tan dañina como la crueldad». Llegaron al estudio, donde Octavio las esperaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión sombría que inmediatamente puso a ambas mujeres en alerta. «Padre, Aurora ya aceptó el puesto. Hemos tenido una cena maravillosa, y Santiago está...» «Necesitamos hablar», interrumpió Octavio. «Los tres. Hay cosas que deben saberse antes de que Aurora tome una decisión final». Aurora sintió que el estómago se le revolvía. Durante toda la noche, había sentido que estaba viviendo en una burbuja de normalidad que estaba a punto de estallar. «Señor Herrera, con todo respeto, siento que todos en esta casa saben algo sobre mí que yo no sé, y estoy cansada de adivinanzas». Octavio asintió pesadamente. «Tienes razón, y es hora de que sepas la verdad, pero antes de empezar, quiero que entiendas que lo que voy a decirte cambiará tu vida para siempre. Una vez que sepas la verdad, no hay vuelta atrás». Aurora se irguió, mostrando la misma determinación que había demostrado toda su vida. «Señor Herrera, mi vida cambió para siempre el día que mi madre murió y me quedé sola. Si hay algo más que deba saber, prefiero enfrentarlo que seguir viviendo en la ignorancia». Octavio intercambió una mirada con Valentina, quien asintió casi imperceptiblemente. «Muy bien, pero antes de comenzar, hay algo que tienes que ver». Octavio abrió un cajón de su escritorio y sacó una fotografía amarillenta por el tiempo. La colocó sobre la mesa, donde Aurora pudiera verla claramente. Era una foto de dos bebés idénticas, ambas usando pequeños anillos de zafiro. Aurora tomó la fotografía con manos temblorosas. Las dos bebés eran absolutamente idénticas, ambas con los mismos rasgos que ella reconocía en su propio rostro y en el de Valentina. Los pequeños anillos de zafiro brillaban en sus diminutos dedos como promesas de un futuro que nunca se cumplió. «Estas somos, nosotras», susurró Aurora, sin apartar los ojos de la imagen. «Sí», respondió Octavio con voz quebrada. «Tú eres mi hija, Aurora, y Valentina es tu hermana gemela». El silencio que siguió fue ensordecedor. Aurora dejó caer la fotografía sobre el escritorio y se puso de pie bruscamente, como si las palabras de Octavio la hubieran golpeado físicamente. «No, eso no puede ser cierto». «Aurora», dijo Valentina suavemente acercándose a ella. «Yo tampoco lo sabía hasta esta tarde, pero es la verdad». Aurora retrocedió, negando con la cabeza violentamente. «No, mi madre me habría dicho. Ella nunca me hubiera ocultado algo así. Tu madre. Ramona, ella estaba protegiendo un secreto que era demasiado doloroso para compartir».
explicó Octavio. Cuando tuvieron que separarlas, Isabela le dijo que si alguna vez intentaba contactarnos o revelaba la verdad, las mataría a ambas. ¿Matar? Aurora se volteó hacia Octavio con furia en los ojos. ¿Está diciéndome que mi madre vivió en terror toda su vida por culpa de ustedes? La acusación cayó como una bofetada. Octavio asintió, incapaz de sostener la mirada acusadora de su hija. Sí, y yo. Yo fui un cobarde. Dejé que Isabela controlara la situación. Dejé que separara a mis hijas, y nunca tuve el valor de ir a buscarlas. Aurora comenzó a caminar de un lado a otro del estudio, tratando de procesar la información que acababa de recibir. Todo su mundo se había volteado de cabeza en cuestión de minutos. Entonces toda mi vida ha sido una mentira, murmuró. Mi madre lloraba todas las noches, se deprimía por meses, me abrazaba como si fuera a perderme en cualquier momento, y yo nunca entendí por qué. Ramona te amaba profundamente, dijo Valentina. Sacrificó todo por ti. No sacrificó por mí, explotó Aurora, volteándose hacia Valentina con lágrimas de rabia en los ojos. Sacrificó por ustedes, para mantener su secreto, para proteger su preciosa familia perfecta. Aurora, por favor, no me digas por favor. Aurora señaló hacia los lujos que la rodeaban. Tú creciste con todo esto. Educación privada, ropa de diseñador, viajes, oportunidades. Mientras yo trabajaba desde los 12 años para comprar medicinas para mi madre enferma. Las palabras de Aurora cortaron a Valentina como cuchillos. Cada acusación era cierta, cada comparación era justa, y el peso de la culpa la estaba aplastando. Tienes razón, admitió Valentina con voz quebrada. Tienes toda la razón. No hay nada que pueda decir para justificar lo que pasó. Justificar. Aurora soltó una risa amarga. ¿Creen que esto se puede justificar? Ustedes me robaron mi familia, me robaron mi lugar en el mundo. Octavio se levantó lentamente de su silla, envejecido por el peso de la confesión. Aurora, sé que no hay perdón para lo que hice, pero quiero que sepas que no pasó un solo día en que no pensara en ti y en tu madre, no un solo día en que no me arrepintiera. Sus arrepentimientos no le devuelven la vida a mi madre, gritó Aurora. Sus arrepentimientos no borran años de pobreza, de soledad, de ver a mi madre deteriorarse sin entender por qué. El dolor en la voz de Aurora era tan profundo que Valentina sintió como si su propio corazón se estuviera partiendo. Se acercó cautelosamente a su hermana. Aurora, sé que esto no cambia nada de lo que sufrieron, pero ahora estás aquí, ahora puedes. ¿Ahora puedo qué? La interrumpió Aurora. ¿Fingir que somos una familia feliz? ¿Pretender que los últimos 23 años no pasaron? Puedes recuperar tu lugar, susurró Valentina. Puedes ser quien siempre debiste ser. Aurora la miró con una mezcla de dolor y desprecio. ¿Mi lugar? ¿Cuál es mi lugar, Valentina? ¿Ser la hermana pobre que apareció de la nada? ¿La que necesita caridad para sobrevivir? No es caridad, es justicia, es lástima. Aurora se dirigió hacia la puerta. Y yo no necesito la lástima de nadie. Aurora, espera, la detuvo Octavio. Hay algo más que necesitas saber. Aurora se volteó lentamente, y Octavio vio en sus ojos la misma fiereza que había admirado en Ramona tantos años atrás. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? Octavio dudó, pero sabía que no podía retener más secretos. La carta que te dejó tu madre. Creo que contiene información importante. Información que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre lo que pasó. Aurora se tocó instintivamente el bolsillo de su chaqueta, donde llevaba la carta sellada desde hace 5 años. ¿Qué sabe usted de esa carta? Nada específico. Pero Ramona era una mujer inteligente, observadora. Si te dejó algo sellado, debe ser por una razón muy importante. Aurora miró la carta a través de la tela de su bolsillo, sintiendo su peso como nunca antes. Durante años había sido solo un recuerdo doloroso de su madre, algo demasiado sagrado para abrir. Pero ahora, no puedo leerla aquí, murmuró. No con ustedes mirando. Valentina se acercó, y en un gesto inesperado, tomó la mano de Aurora. Eres mi hermana, dijo simplemente, sin importar lo que esa carta diga, sin importar cuánto dolor haya entre nosotras. Eres mi hermana y te quiero.
Aurora se sorprendió por la sinceridad en la voz de Valentina, pero el dolor aún era demasiado fresco. Necesito tiempo, necesito procesar todo esto. Quédate esta noche, suplicó Valentina. Por favor, no tienes que perdonarnos, no tienes que aceptarnos, pero quédate. Santiago ya se encariñó contigo, y después de lo que acabas de descubrir, no deberías estar sola. Aurora vaciló. Una parte de ella quería huir, regresar a su pequeño departamento y pretender que nada de esto había pasado, pero otra parte, una parte que había estado hambrienta de familia toda su vida, se aferraba a la posibilidad de pertenecer a algún lugar. Una noche, accedió finalmente. Pero mañana me voy. Necesito decidir qué hacer con mi vida sabiendo esto. Octavio asintió con gratitud. Carmen preparará la habitación de huéspedes para ti, mientras Aurora se dirigía hacia la puerta. Se volteó una última vez hacia Octavio. Una pregunta más, mi madre. ¿La amó alguna vez? ¿O solo fue una aventura para usted? La pregunta tomó a Octavio por sorpresa. Permaneció en silencio por largos momentos antes de responder. La amé, tal vez no de la manera correcta, tal vez no lo suficiente para hacerlo correcto, pero sí la amé. Ramona era la mujer más valiente y pura que había conocido, y lo que le hice, lo que permití que le hicieran, es la mayor vergüenza de mi vida. Aurora asintió lentamente, como si la respuesta le diera un poco de paz en medio del caos emocional. Buenas noches, murmuró, y salió del estudio. Cuando se quedaron solos, Valentina y Octavio permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos torturados. ¿Crees que nos perdone algún día?, preguntó Octavio finalmente. Valentina miró hacia la puerta por donde había salido Aurora. No lo sé, papá, pero creo que lo que importa ahora no es si nos perdona, sino si podemos hacer algo para reparar el daño. Arriba, en la habitación de huéspedes, Aurora se sentó en el borde de la cama con la carta de Ramona en sus manos. Por primera vez en 5 años, reunió el valor para romper el sello. Lo que encontró dentro cambiaría todo una vez más. Aurora permaneció sentada en el borde de la cama durante más de 1 hora, con la carta abierta entre sus manos temblorosas. Las palabras de su madre danzaban ante sus ojos, pero era incapaz de procesarlas completamente. Su mundo, que ya había sido sacudido hasta los cimientos esa noche, acababa de colapsar por completo. La letra familiar de Ramona llenaba 3 páginas con una revelación que era peor que cualquier pesadilla. Mi querida Aurora, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que el destino finalmente te ha llevado de vuelta a donde perteneces. Pero antes de que puedas encontrar paz, necesitas saber la verdad sobre mi muerte y sobre el peligro que siempre has corrido. Aurora leyó y releyó el párrafo que había cambiado todo. Isabela Herrera me envenenó, mi niña. Volví a buscarlos hace 5 años, cuando cumpliste 18. Quería que Octavio te reconociera, que te diera el lugar que te correspondía. Pero Isabela, esa mujer era un monstruo disfrazado de ángel. Me citó en un café. Me ofreció dinero para que desapareciera para siempre. Y cuando me negué, puso algo en mi bebida. Logré llegar a casa. Logré escribir esto antes de que el veneno me matara completamente, pero fingió mi muerte como neumonía. Perdóname por no haberte dicho la verdad antes, pero tenía miedo de que ella también te lastimara. Con las manos temblando violentamente, Aurora bajó corriendo las escaleras. Encontró a Valentina y Octavio aún en el estudio, sumidos en una conversación tensa. «¡Usted lo sabía!», gritó Aurora, irrumpiendo en la habitación con la carta en alto. «Usted sabía que Isabela mató a mi madre». Octavio se puso de pie bruscamente, su rostro perdiendo todo el color. «¿Qué? ¿Qué dices?» «Esto». Aurora arrojó la carta sobre el escritorio. «Mi madre no murió de neumonía. Isabela la envenenó». Valentina tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Con cada línea, su expresión se volvía más horrorizada. «No, no puede ser cierto», murmuró. «Isabela no. Ella no era capaz de... No era capaz...» Aurora se volvió hacia Valentina con furia. Era capaz de separar bebés recién nacidas. Era capaz de amenazar de muerte a una madre. ¿Por qué no iba a ser capaz de asesinar? Octavio se aferró al borde del escritorio, como si necesitara el apoyo para mantenerse en pie. «Aurora, yo nunca supe, nunca sospeché. Mentira».
Aurora se acercó a él, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. La carta dice que mi madre vino a buscarlos hace 5 años. Usted tuvo que saber que había regresado. Te juro por mi vida que no lo sabía, gritó Octavio. Si hubiera sabido que Ramona estaba viva, que había vuelto, habría que seguir siendo un cobarde como siempre. Las palabras cortaron a Octavio como cuchillos. El hombre que había construido un imperio empresarial, que había manejado negociaciones millonarias, se desplomó en su silla como un anciano derrotado. Tienes razón, susurró. Siempre fui un cobarde. Pero te juro, Aurora, te juro por la memoria de tu madre que nunca supe que Isabela la había, que ella había. No pudo terminar la frase. El peso de la revelación, combinado con años de culpa acumulada, estaba haciendo estragos en su sistema cardiovascular ya debilitado. Papá, estás muy pálido, dijo Valentina, notando inmediatamente el cambio en Octavio. Estoy bien, murmuró él, pero su respiración se había vuelto laboriosa. Aurora, a pesar de su ira, notó los síntomas inmediatamente. Su experiencia cuidando a Ramona durante su enfermedad le había enseñado a reconocer las señales de emergencia médica. Señor Herrera, ¿siente dolor en el pecho? Octavio asintió débilmente, llevándose la mano izquierda al corazón. «Llama a una ambulancia», le gritó Aurora a Valentina. Ahora, mientras Valentina marcaba desesperadamente el número de emergencias, Aurora se acercó a Octavio y lo ayudó a aflojarse la corbata. Respire lento y profundo. No se esfuerce en hablar. Octavio la miró con ojos vidriosos, pero logró susurrar. Lo siento tanto todo lo que pasó. Guarde fuerzas, respondió Aurora, aunque su voz estaba cargada de emociones contradictorias. La ambulancia llegó en tiempo récord. Los paramédicos confirmaron lo que Aurora ya había sospechado. Octavio estaba sufriendo un infarto masivo. Lo estabilizaron lo suficiente para transportarlo al hospital. Con Valentina y Aurora siguiéndolos en el coche familiar, en la sala de espera del hospital, las 2 hermanas permanecieron sentadas en silencio durante horas. El doctor finalmente salió con noticias que confirmaron sus peores temores. Octavio había sufrido daño severo al corazón y su pronóstico era reservado. ¿Podemos verlo?, preguntó Valentina. Está consciente, pero muy débil. Solo unos minutos. Y solo familiares directos. Aurora vaciló, pero Valentina la tomó del brazo. Eres su hija. Tienes derecho a estar ahí. Entraron juntas a la habitación de cuidados intensivos. Octavio estaba conectado a múltiples máquinas, su rostro gris contrastando dramáticamente con las sábanas blancas del hospital. «Papá», susurró Valentina, tomando su mano. Octavio abrió los ojos lentamente, y al ver a Aurora junto a la cama, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Aurora, mi niña, estoy aquí», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por la ternura en su propia voz. Necesito decirte algo», murmuró Octavio con gran esfuerzo. «Sobre Isabela, sobre lo que pasó con tu madre». «Papá, no te esfuerces», dijo Valentina. «Puedes contarnos cuando te sientas mejor». «No», Octavio negó débilmente con la cabeza. «No va a haber después. Necesito que sepan la verdad completa». Aurora se acercó más a la cama, su corazón latiendo aceleradamente. ¿La verdad sobre qué? Octavio cerró los ojos, reuniendo fuerzas para la confesión más difícil de su vida. Cuando Ramona murió, hace 5 años, yo sabía que algo no estaba bien. Isabela estaba demasiado aliviada, demasiado tranquila, y cuando pregunté sobre el funeral, sobre dónde estaba enterrada Ramona, Isabela se puso furiosa. Me dijo que no era asunto mío. Valentina sintió que el estómago se le revolvía. «¿Qué estás diciendo, papá?» «Contraté a un investigador privado», continuó Octavio. «Descubrí que Ramona había estado buscándome, que había estado haciendo preguntas sobre ti, Aurora. Y cuando el investigador me trajo fotos de Isabela encontrándose con Ramona en ese café». «¿Lo sabías?» Aurora se inclinó sobre la cama. «¿Sabías que Isabela la había matado?» Octavio asintió casi imperceptiblemente, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo sospeché, pero era demasiado cobarde para confrontarla, demasiado cobarde para hacer algo al respecto. Tenía miedo de que si la acusaba, ella también te lastimara a ti, a Aurora, o a Santiago, o a Valentina.
Oh, Dios mío. Valentina se cubrió la boca con horror. Papá, eso te convertía en cómplice. Lo sé, gimió Octavio. Lo sé, y esa culpa me ha estado matando lentamente durante 5 años. Cada noche veía el rostro de Ramona en mis pesadillas, pidiendo justicia que yo era demasiado cobarde para darle. Aurora se enderezó lentamente, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Usted permitió que mi madre fuera asesinada y nunca hizo nada al respecto. Sí, usted sabía que Isabela era un peligro para todos nosotros y nunca la detuvo. Sí, Aurora miró a Valentina, luego de vuelta a Octavio. ¿Hay algo más? ¿Algún otro secreto que deba saber antes de que muera? Octavio la miró con ojos suplicantes. Solo que te amo, que siempre te amé, y que mi mayor arrepentimiento no es haber sido lo suficientemente valiente para protegerte. A ti y a tu madre. Aurora permaneció en silencio por largos momentos, estudiando el rostro de su padre moribundo. No puedo perdonarlo, dijo finalmente. No puedo perdonar lo que permitió que pasara, pero no voy a dejar que muera solo. Octavio sonrió débilmente, y por primera vez en años, pareció encontrar un poco de paz. Gracias, mi niña. Gracias por estar aquí. Octavio Herrera murió 3 horas después, con sus 2 hijas sosteniéndole las manos, llevándose a la tumba décadas de secretos y cobardía, pero también dejando atrás una última oportunidad de redención para las vidas que había destruido. 3 días después del funeral de Octavio, Valentina se encontró sola en la mansión familiar. Santiago había sido enviado temporalmente con Carmen a casa de su hermana, para que pudiera procesar la muerte de su padre sin el peso adicional de los secretos familiares que aún se estaban desenredando. Aurora había regresado a su departamento después del entierro, necesitando espacio para procesar no solo la muerte de Octavio, sino todo lo que había descubierto sobre su vida. Valentina caminaba por los pasillos vacíos, sintiendo el peso de la soledad y la responsabilidad que ahora recaía enteramente sobre sus hombros. Era oficialmente la única heredera del Imperio Herrera, pero la fortuna se sentía manchada por décadas de secretos y tragedias. Decidió que era hora de enfrentar la habitación de Isabela, algo que había evitado hacer desde su muerte. Necesitaba buscar documentos importantes, pero más que eso, necesitaba entender mejor a la mujer que había criado como su madre. La mujer que ahora sabía era una asesina. La habitación de Isabela permanecía exactamente como la había dejado. Su perfume aún flotaba en el aire, y sus pertenencias estaban dispuestas con la meticulosidad obsesiva que la había caracterizado en vida. Valentina comenzó a revisar los cajones del tocador, buscando algo que pudiera darle respuestas sobre la psicología retorcida de Isabela. En el último cajón, escondido detrás de una colección de joyas caras, Valentina encontró algo que le heló la sangre: un diario de cuero negro, cerrado con un pequeño candado dorado. Con manos temblorosas, forzó el candado y abrió el diario. La primera entrada estaba fechada 25 años atrás, poco después de que Isabela se casara con Octavio. Hoy descubrí que Octavio me está engañando con esa zorra de la empleada, Ramona Morales. El muy idiota cree que soy ciega, pero he visto cómo la mira, cómo encuentra excusas para estar cerca de ella. Si cree que voy a permitir que alguna sirvienta destruya todo lo que he construido, está muy equivocado. Valentina siguió leyendo, su horror creciendo con cada página. El diario documentaba meticulosamente la obsesión enfermiza de Isabela con mantener control sobre la familia Herrera, su odio hacia Ramona y, más tarde, hacia las gemelas que ni siquiera habían nacido aún. Octavio me confesó sobre el embarazo de esa mujer, gemelas, como si una bastarda no fuera suficiente insulto. Ahora serán 2, pero tiene suerte de estar casado conmigo y no con una mujer débil. Yo sé cómo manejar estos problemas. Las entradas se volvían progresivamente más perturbadoras, revelando los planes detallados de Isabela para separar a las gemelas y los métodos de chantaje emocional que usó para manipular a Octavio. Logré convencer a Octavio de que separemos a las bastardas. Le dije que si no lo hacía, me llevaría a Santiago, y él nunca los volvería a ver. El cobarde cedió, como sabía que lo haría. Una de las niñas irá con una familia de Guadalajara, y la otra la criaré yo misma. Si voy a ser recordada constantemente de su traición, al menos será bajo mis términos. Pero fue una entrada de hace 5 años la que hizo que Valentina dejara caer el diario con horror.
Ramona Morales apareció hoy como un fantasma del pasado. Esa estúpida cree que puede venir aquí después de todos estos años y exigir derechos sobre Aurora. Me citó en el café La Esperanza, pensando que podía intimidarme con sus lágrimas y súplicas. ¡Qué patética! Le ofrecí dinero para que desapareciera para siempre, pero se negó. Dijo que Aurora merecía conocer a su verdadera familia. Bueno, si insiste en ser un problema, yo sé cómo resolver problemas permanentemente. Valentina sintió náuseas al leer los detalles fríos y calculados del asesinato de Ramona. Isabela había documentado todo, cómo había conseguido el veneno, cómo lo había administrado, incluso cómo había sobornado al médico forense para que certificara la muerte como neumonía. Ramona está muerta, y el mundo es un lugar mejor sin ella. Octavio nunca sospechará nada. Está demasiado ocupado sintiéndose culpable por secretos menores para notar los más grandes. Y Aurora, bueno, Aurora nunca sabrá que su querida mamita vino a buscarla y encontró exactamente lo que se merecía. Pero las revelaciones más impactantes estaban en las últimas entradas del diario, escritas pocas semanas antes de la muerte de Isabela. Santiago está creciendo, y cada día se parece más a su padre. Cada vez que lo miro, veo la traición de Octavio reflejada en sus ojos. Este niño es una constante espina en mi costado, un recordatorio diario de que nunca pude darle a Octavio un hijo legítimo. Cuando cumpla 18 años, tendré que tomar medidas decisivas. Un accidente, tal vez, algo que parezca natural. Valentina se cubrió la boca con horror. Isabela había estado planeando asesinar a Santiago, su propio hijo adoptivo, el niño que había criado desde bebé. Siguió leyendo con manos temblorosas. He estado pensando en Valentina también. La crié como mi propia hija. La moldeé para que fuera perfecta. Pero últimamente he notado que hace demasiadas preguntas sobre el pasado. Si algún día descubre la verdad sobre Aurora, sobre Ramona, podría convertirse en un problema. Pero Valentina me ama. Confía en mí completamente. Sería fácil manipularla para que haga lo que necesito. Después de todo, fue mi obra maestra desde el principio. La última entrada, escrita el día antes del accidente automovilístico de Isabela, era la más escalofriante de todas. Hoy vi a una joven en el mercado que se parecía extraordinariamente a Valentina. Por un momento horrible, pensé que podría ser Aurora, que había regresado de alguna manera. Si eso alguna vez sucediera, si Aurora apareciera para reclamar su lugar en esta familia, tendría que actuar rápidamente. No puedo permitir que esa bastarda destruya todo lo que he construido. Valentina es mía, Santiago es mío, esta familia es mía, y antes de permitir que alguien me quite lo que es mío, los mataría a todos. Valentina cerró el diario y se dirigió tambaleándose hacia el baño, donde vomitó violentamente. La mujer que había criado como madre, que la había consolado cuando tenía pesadillas, que le había enseñado a caminar en tacones y a comportarse como una dama, había sido un monstruo calculador capaz de asesinato múltiple. Cuando logró recuperar la compostura, llamó inmediatamente a Aurora. «Aurora, soy Valentina. Necesito que vengas a la casa ahora mismo». «¿Qué pasó?» «Está bien, Santiago». «Santiago está bien, pero encontré algo que necesitas ver». «¿Qué tipo de algo?» Valentina miró el diario maldito que yacía sobre la cama de Isabela. Prueba de todo lo que tu madre escribió en esa carta, y mucho más. Aurora llegó una hora después, encontrando a Valentina sentada en la sala azul con el diario sobre la mesa de centro, como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. «¿Qué es eso?», preguntó Aurora. «El diario personal de Isabela. 25 años de confesiones detalladas sobre todo lo que hizo, todo lo que planeaba hacer». Aurora se acercó lentamente al diario, como si pudiera sentir la maldad que emanaba de él. «¿Está todo ahí? Lo de mi madre, todo, y cosas peores de las que puedas imaginar». Aurora tomó el diario y comenzó a leer. Con cada página, su rostro se volvía más pálido, más horrorizado. Cuando llegó a las partes sobre los planes de Isabela para Santiago, se puso de pie bruscamente. «Dios mío, iba a matar a Santiago». «Sí, y si alguna vez hubieras aparecido antes, nos habría matado a todos». Aurora miró a Valentina con una mezcla de horror y comprensión. «Por eso el accidente automovilístico. ¿Crees que fue realmente un accidente?
Valentina negó con la cabeza lentamente. Ya no sé qué creer, pero sí sé una cosa. Santiago nunca estuvo realmente a salvo mientras Isabela vivía, y nosotras tampoco. Las dos hermanas se miraron, unidas finalmente por la comprensión completa de la maldad que había controlado sus vidas durante décadas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Aurora. Valentina miró hacia la fotografía familiar que colgaba en la pared, donde Isabela sonreía perfectamente, ocultando al monstruo que había sido en realidad. Ahora protegemos a Santiago, y nos aseguramos de que el legado de Isabela termine aquí, con nosotras. Las semanas siguientes fueron un torbellino de revelaciones y reconexiones familiares. Valentina había traído de vuelta a Santiago a la mansión, pero esta vez con Aurora viviendo permanentemente en la casa. Oficialmente, Aurora había aceptado el puesto de niñera, pero en realidad estaba reclamando lentamente su lugar como miembro de la familia Herrera. Santiago había aceptado la presencia constante de Aurora, con una alegría que contrastaba dramáticamente con los meses de tristeza que había vivido después de la muerte de Isabela. El niño parecía florecer bajo el cuidado conjunto de sus dos hermanas, como si finalmente hubiera encontrado la estabilidad emocional que había estado buscando toda su corta vida. Una tarde, mientras Santiago jugaba en el jardín bajo la vigilancia de Carmen, Valentina y Aurora se encontraban en el estudio revisando documentos legales. Habían decidido que era necesario formalizar la situación de Aurora legalmente, reconocerla oficialmente como heredera de la fortuna familiar. «Mira esto», dijo Valentina, señalando un documento que había encontrado entre los papeles de Octavio. «Es un testamento que papá había preparado hace años, pero nunca firmó». Aurora se acercó para leer por encima del hombro de Valentina. «Te nombra como heredera principal, pero también me incluye a mí como hija biológica reconocida, con derecho a una porción significativa de la herencia». «Eso significa que él siempre planeó hacer esto oficial», murmuró Aurora, «pero nunca tuvo el valor. Era un cobarde, pero en el fondo sabía lo que era correcto». Aurora asintió, pero algo en su expresión había cambiado. Se alejó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba al jardín. «Valentina, hay algo que Emma ha estado pensando desde que leímos el diario de Isabela». «¿Qué cosa?» «Los métodos que usaba para manipular a las personas, la forma en que logró mantener control sobre papá durante tantos años. ¿Cómo te manipuló a ti también?» Valentina se tensó. Era un tema que había estado evitando confrontar directamente. «¿A qué te refieres?» Aurora se volteó hacia ella, su expresión seria pero no acusatoria. «El diario era muy específico sobre cómo te moldeó desde pequeña. Te enseñó a ser dependiente de su aprobación, a buscar constantemente su validación. Te entrenó para ser la hija perfecta que nunca cuestionaría sus decisiones». Las palabras de Aurora golpearon a Valentina como una bofetada. Era cierto, y lo sabía, pero escucharlo en voz alta era devastador. «Supongo que tienes razón, pero no sé cómo separar lo que realmente soy de lo que ella me enseñó a ser. Eso va a tomar tiempo», dijo Aurora gentilmente. «Pero lo que importa es que ahora eres consciente de ello». Se sentaron juntas en el sofá del estudio, y por primera vez desde que se conocieron, la tensión entre ellas parecía haber disminuido significativamente. «Aurora, hay algo que quiero preguntarte, pero no sé si tengo derecho a hacerlo». Pregunta: «¿Cómo logras ser tan fuerte después de todo lo que sufriste, de la pobreza, de cuidar a mamá, a Ramona? ¿Cómo no te volviste amargada?» Aurora reflexionó por un momento antes de responder. «Porque mi madre, a pesar de todo su dolor, me enseñó algo que Isabela nunca te enseñó a ti». «¿Qué cosa?» «Me enseñó que el amor verdadero no necesita control. Ramona nunca trató de moldearme para que fuera alguien específico. Me amaba por quien era, no por quien ella quería que fuera». Valentina sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. «Creo que nunca experimenté ese tipo de amor incondicional. Pero puedes aprenderlo», dijo Aurora, «y puedes dárselo a Santiago», como si hubiera escuchado su nombre. Santiago entró corriendo al estudio, con las mejillas sonrojadas por el juego al aire libre. «Valentina, Aurora, ¿quieren ver lo que encontré en el jardín?». Les mostró una pequeña mariposa que había capturado suavemente entre sus manos. «Es hermosa, mi amor», dijo Aurora. «Pero, ¿sabes qué? Las mariposas necesitan estar libres para ser realmente felices». Santiago miró la mariposa.
luego a Aurora, procesando la lección implícita. ¿Como las personas? Exactamente como las personas. Santiago abrió cuidadosamente las manos y observó con fascinación cómo la mariposa volaba hacia la libertad. Por eso mamá Isabela siempre parecía triste, porque no dejaba que las personas fueran libres. La pregunta inocente del niño golpeó a ambas mujeres. Aurora miró a Valentina, quien asintió ligeramente. «Santiago, ven acá», dijo Valentina, sentándolo en su regazo. «Hay algunas cosas sobre mamá Isabela que necesitas saber, ahora que eres más grande». Durante la siguiente hora, las hermanas le explicaron cuidadosamente a Santiago una versión apropiada para su edad de los secretos familiares. Le dijeron que Aurora era realmente su hermana, que había estado perdida pero ahora había regresado a casa. Le explicaron que Isabela había hecho cosas malas que habían lastimado a mucha gente, pero que ahora estaban a salvo. Santiago procesó la información con la adaptabilidad natural de los niños. «¿Entonces Aurora va a quedarse para siempre? Si ella quiere, sí», respondió Valentina. Santiago miró a Aurora con ojos esperanzados. «¿Quieres quedarte?» Aurora sintió que su corazón se derretía. Durante toda su vida había soñado con tener una familia real, y ahí estaba, ofreciéndosele en la forma de un niño inocente y una hermana que genuinamente quería hacer las cosas bien. «Sí, mi amor, me voy a quedar». Santiago aplaudió con alegría y abrazó a ambas hermanas simultáneamente. Esa noche, después de acostar a Santiago, Valentina y Aurora se encontraron en la terraza, compartiendo una copa de vino y contemplando las estrellas. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Valentina. «Que, durante años, siempre sentí que algo faltaba en mi vida. Tenía todo lo que una persona podría querer: dinero, educación, oportunidades, pero siempre había un vacío que no podía explicar. Y ahora me doy cuenta de que lo que faltaba eras tú, mi otra mitad». Aurora sonrió, la primera sonrisa verdaderamente relajada que Valentina había visto en ella. «Yo también sentía eso, como si fuera una persona incompleta, como si hubiera perdido algo importante que ni siquiera sabía que había tenido. ¿Crees que mamá, que Ramona, sabía que algún día nos encontraríamos? Creo que ella tenía esperanza. Por eso guardó la carta, por eso me enseñó a ser fuerte. Sabía que algún día tendría que enfrentar la verdad sobre mi origen». Permanecieron en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. «Valentina, hay algo que quiero proponerte. Dime». «He estado pensando en lo que deberíamos hacer con la fortuna familiar, con todo el dinero que viene manchado por los crímenes de Isabela. ¿Qué tienes en mente?» «Quiero crear algo en memoria de mi madre, un refugio para madres solteras que han sido abandonadas o abusadas, un lugar donde puedan reconstruir sus vidas sin miedo». Valentina se volteó hacia Aurora, sus ojos brillando con emoción. «Es una idea maravillosa. ¿Cómo lo llamarías?» «Casa Ramona. Y quiero que tú seas mi socia en esto». «¿De verdad? De verdad. Juntas podemos hacer algo bueno con todo este dolor». Valentina extendió su mano hacia Aurora. «Socias». Aurora estrechó la mano de su hermana. «Socias», mientras sellaban su acuerdo bajo las estrellas. Ninguna de las dos sabía que este sería el primer paso hacia sanar no solo sus propias heridas, sino las de muchas otras mujeres que habían sufrido tragedias similares. El legado de Isabela había sido maldad y manipulación, pero el legado de Ramona sería esperanza y sanación. 6 meses después de la muerte de Octavio, la mansión Herrera había experimentado una transformación que iba mucho más allá de la decoración. Los pasillos que antes resonaban con el eco solitario de pasos, ahora vibraban con risas genuinas y conversaciones animadas. Santiago había regresado a ser el niño alegre que siempre debió ser, mientras que Valentina y Aurora habían logrado construir una relación que trascendía los años de separación forzada. Casa Ramona ya era una realidad. Las hermanas habían adquirido una propiedad en las afueras de la ciudad y la habían convertido en un refugio acogedor para madres solteras en situaciones vulnerables. El proyecto había sido más que una simple obra de caridad. Había sido una forma de canalizar su dolor hacia algo constructivo y significativo. Una mañana de sábado, mientras revisaban los planos de expansión del refugio en el estudio, Santiago irrumpió en la habitación con la energía típica de un niño de 7 años recién cumplidos. «Valentina, Aurora, podemos ir al parque hoy. Hace mucho tiempo que no vamos los 3 juntos».
Las hermanas intercambiaron una mirada cómplice. Durante los últimos meses, habían desarrollado una rutina familiar que incluía aventuras regulares fuera de la mansión, algo que nunca había existido durante la época de Isabela. «Claro que sí, mi amor», respondió Aurora, «pero primero necesitas ayudarnos a decidir qué actividades podríamos organizar para los niños de Casa Ramona». Santiago se acercó a la mesa donde estaban esparcidos los papeles del proyecto. Su expresión se volvió seria, como la de un pequeño consultor evaluando un caso importante. «¿Qué tipo de actividades?» «Bueno», explicó Valentina. «Tenemos madres que llegan con niños de diferentes edades, algunos muy pequeños, otros adolescentes. Queremos que todos se sientan bienvenidos y seguros». «Fútbol», exclamó Santiago inmediatamente. «A todos los niños les gusta el fútbol, y también podríamos tener una biblioteca con libros de aventuras». Aurora sonrió, recordando cómo Santiago había florecido desde que había aprendido a expresar sus opiniones sin miedo. «Esas son excelentes ideas. ¿Qué más se te ocurre? Un jardín donde puedan plantar flores, como el que tenemos aquí, y tal vez clases de cocina para que las mamás puedan hacer comida rica para sus familias». Valentina sintió una oleada de orgullo al escuchar las sugerencias thoughtful de su hermano pequeño. Era evidente que el amor y la estabilidad habían permitido que emergiera la personalidad naturalmente empática del niño. «Santiago, ¿sabes qué? Creo que deberías venir con nosotras la próxima vez que visitemos Casa Ramona. Las madres y los niños que están ahí podrían beneficiarse mucho de conocerte». Los ojos de Santiago se iluminaron. «¿De verdad? ¿Puedo ayudar?» «Por supuesto que puedes ayudar», dijo Aurora. «Después de todo, tú también eres parte de esta familia. Y Casa Ramona es un proyecto familiar». El concepto de familia había evolucionado dramáticamente para todos ellos. Ya no se trataba de los lazos de sangre tradicionales o las estructuras impuestas por la sociedad, sino de las conexiones genuinas forjadas a través del amor, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Esa tarde, los tres se dirigieron al parque central de la ciudad. Era una tradición que habían establecido, sábados en familia, sin la presión de los negocios o las responsabilidades del refugio, solo tiempo para ser hermanos. Mientras Santiago jugaba en los columpios, Valentina y Aurora se sentaron en una banca cercana, observándolo con la satisfacción de quienes han logrado crear algo hermoso a partir de las cenizas de la tragedia. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos a este punto?, preguntó Valentina. Aurora reflexionó por un momento. Honestamente, no. Cuando llegué a tu casa por primera vez, estaba tan llena de resentimiento y dolor que no podía imaginar un futuro donde fuéramos realmente una familia. ¿Y qué cambió, Santiago?, respondió Aurora sin dudar. Ver cómo nos necesitaba a ambas, cómo florecía cuando dejamos de competir por su afecto y empezamos a colaborar en su cuidado. Me di cuenta de que el amor no es un recurso limitado que se agota cuando lo compartes. Valentina asintió, recordando sus propias revelaciones durante ese proceso. Para mí fue diferente. Creo que lo que me cambió fue darme cuenta de que toda mi vida había estado buscando la aprobación de Isabela, tratando de ser la hija perfecta según sus estándares. Pero contigo pude ser simplemente yo misma, sin pretensiones. ¿No te arrepientes de nada? ¿De compartir la herencia? ¿De cambiar toda tu vida? Valentina miró hacia Santiago, quien había encontrado a otros niños para jugar y estaba organizando animadamente un juego de fútbol improvisado. Al contrario, siento que finalmente estoy viviendo la vida que se suponía que debía vivir, la vida que Isabela me robó al separarnos. Un niño pequeño se acercó tímidamente a Santiago, claramente queriendo unirse al juego, pero demasiado inseguro para pedirlo directamente. Santiago inmediatamente notó la situación y corrió hacia el niño, tomándolo de la mano y llevándolo al grupo con una sonrisa radiante. «Mira eso», murmuró Aurora. «Está aprendiendo a incluir a otros, a ser un líder compasivo. Es el tipo de hombre que hubiera sido papá si Isabela no lo hubiera manipulado y chantajeado durante tantos años». Era la primera vez que Valentina hablaba de Octavio sin amargura o resentimiento. El tiempo y la perspectiva habían permitido que ambas hermanas vieran a su padre como lo que realmente había sido, un hombre débil que había tomado decisiones terribles, pero que en el fondo había amado a sus hijas,
¿Crees que él estaría orgulloso de lo que estamos haciendo?, preguntó Aurora. Creo que sí. Creo que Casa Ramona es exactamente lo que él habría querido hacer si hubiera tenido el valor de enfrentar a Isabela. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Santiago corrió hacia ellas, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «¿Podemos volver mañana?», le prometí a Miguel que le enseñaría a hacer goles como Aurora me enseñó a mí. «Por supuesto, mi amor», dijo Aurora. «Pero ahora es hora de volver a casa para la cena». Mientras caminaban de regreso hacia el coche, Santiago tomó una mano de cada hermana, creando una cadena humana que simbolizaba la unión que habían logrado construir. «¿Saben qué?», dijo Santiago de repente. «Estoy feliz de que Aurora haya venido a vivir con nosotros». «¿Por qué, mi amor?», preguntó Valentina. «Porque ahora somos una familia de verdad. Antes, cuando era solo yo y tú, a veces me sentía solo, y cuando estaba solo con mamá Isabela, siempre tenía miedo. Pero ahora, con ustedes dos, me siento completo». Las palabras del niño resonaron profundamente en ambas mujeres. Completo. Era exactamente lo que todas habían estado buscando sin saberlo. Esa noche, después de acostar a Santiago, Valentina y Aurora se sentaron en la terraza a planificar el futuro de Casa Ramona. Habían recibido solicitudes de otras ciudades para abrir refugios similares y estaban considerando seriamente la posibilidad de expandir el proyecto. «¿Te das cuenta de que estamos a punto de crear algo que trasciende completamente el legado de los Herrera?», dijo Valentina. «Sí, y me parece perfecto. Estamos tomando el nombre de una familia construida sobre secretos y tragedias, y lo estamos transformando en símbolo de esperanza y sanación». Aurora miró hacia las estrellas, recordando las noches en que su madre Ramona solía sentarse con ella en la pequeña terraza de su departamento humilde, contándole historias sobre un futuro mejor que ambas esperaban pero que Ramona nunca llegó a ver. «Creo que mi madre estaría orgullosa», murmuró. «Nuestra madre estaría orgullosa», corrigió Valentina suavemente, «porque aunque Isabela me crió, Ramona fue quien me dio una hermana. Y eso es el regalo más grande que he recibido en mi vida». Se quedaron en silencio, contemplando las estrellas y sintiendo, tal vez por primera vez en sus vidas, que habían encontrado exactamente donde pertenecían, 2 años después de aquel primer encuentro que cambió sus vidas para siempre. La transformación de la familia Herrera era completa y hermosa. Casa Ramona había crecido hasta convertirse en una red de 5 refugios en diferentes ciudades de México, cada uno llevando el nombre de la mujer que había sacrificado todo por amor maternal. En esta mañana especial de primavera, Valentina y Aurora se preparaban para la ceremonia de inauguración del refugio más grande hasta la fecha, ubicado en Guadalajara, la ciudad donde Aurora habría crecido si el destino no hubiera intervenido de manera tan dramática. Santiago, ahora de 9 años, había insistido en dar un discurso durante la ceremonia. El niño que una vez había sido tímido y traumatizado, se había convertido en un joven seguro de sí mismo, lleno de compasión y liderazgo natural. «¿Estás nervioso por tu discurso?», le preguntó Aurora mientras le acomodaba la corbata en su habitación. «Un poquito», admitió Santiago, «pero también estoy emocionado. Quiero que todas las madres y los niños sepan que van a estar seguros aquí». Valentina, que observaba desde la puerta, sintió una oleada de orgullo. Santiago había heredado lo mejor de la familia Herrera, la determinación y el carisma de Octavio, pero sin la cobardía que había definido a su padre. «¿Sabes qué, Santiago?», dijo Valentina acercándose. «Creo que tienes un don natural para hacer que las personas se sientan bienvenidas y seguras. Lo aprendí de ustedes», respondió el niño con sencillez. «Ustedes me enseñaron que una familia de verdad es la que te protege y te ama sin condiciones». Las hermanas intercambiaron una mirada cargada de significado. La sabiduría que salía de los labios de Santiago constantemente las sorprendía y las llenaba de esperanza para el futuro. La ceremonia de inauguración fue emotiva y perfecta. Más de 200 personas se congregaron en los jardines del nuevo refugio, incluyendo autoridades locales, benefactores y, lo más importante, las familias que ya habían sido ayudadas por Casa Ramona en otros lugares. Cuando llegó el momento del discurso de Santiago, el niño se acercó al micrófono con una confianza que hubiera sido impensable años atrás. «Buenos días a todos», comenzó con voz clara y fuerte. «Mi nombre es Santiago Herrera, y quiero contarles sobre mi familia,
La audiencia guardó silencio, captivada por la presencia natural del pequeño orador. Hace unos años, yo era un niño muy triste. Había perdido a mi mamá y me sentía muy solo, incluso teniendo a mi hermana Valentina, que me ama mucho. Pero entonces llegó Aurora, y al principio no sabíamos que éramos hermanos. Lo que sí sabíamos era que juntos éramos más fuertes, más felices, más completos. Aurora sintió lágrimas acumulándose en sus ojos mientras escuchaba las palabras del niño. Casa Ramona existe porque mis hermanas entendieron algo muy importante, que las familias no solo se forman por la sangre, sino por el amor y la protección que nos damos unos a otros. Todas las madres y todos los niños que van a vivir aquí van a descubrir lo mismo que yo descubrí, que nunca están solos cuando tienen una familia que los ama de verdad. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Muchas de las madres presentes lloraban abiertamente, conmovidas por la sinceridad y la esperanza en las palabras del niño. Después de la ceremonia, mientras las hermanas recorrían las instalaciones del refugio, con algunos de los primeros residentes, una mujer joven se acercó a ellas con lágrimas en los ojos. Señoritas Herrera, quería agradecerles personalmente. Mi hija y yo llegamos a Casa Ramona hace un año, huyendo de una situación muy difícil. No solo nos dieron techo y comida, sino que me ayudaron a recuperar mi dignidad y mi esperanza. ¿Cómo se llama su hija?, preguntó Aurora gentilmente. Elena. Tiene la misma edad que Santiago. Se han hecho muy amigos durante las visitas, como si hubiera escuchado su nombre. Una niña de cabello rizado corrió hacia ellos, tomando la mano de Santiago con familiaridad. Santiago, ¿quieres ver mi cuarto nuevo? Tiene una ventana que da al jardín donde vamos a plantar flores. Santiago miró a sus hermanas, pidiendo permiso silenciosamente. Ve, mi amor, dijo Valentina. Nosotras vamos a terminar el recorrido. Mientras observaban a los niños correr hacia el edificio principal, Aurora se volteó hacia la madre de Elena. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Cómo se siente ahora? Después de un año en Casa Ramona, la mujer sonrió, y por primera vez desde que comenzaron a hablar, su expresión mostró paz genuina. Me siento como si hubiera recuperado mi vida, pero más que eso, siento que mi hija va a crecer sabiendo que merece ser tratada con respeto y amor. Eso es un regalo que no tiene precio. Esa noche, de vuelta en la mansión familiar, los tres hermanos se reunieron en la terraza para su ritual tradicional de los sábados, contemplar las estrellas y compartir los momentos más significativos de la semana. ¿Saben qué fue lo mejor de hoy?, preguntó Santiago mientras se acurrucaba entre sus hermanas en el sillón grande de la terraza. ¿Qué, mi amor?, preguntó Aurora. Ver cómo Elena y su mamá se veían tan felices y seguras me recordó a cuando Aurora llegó por primera vez a casa. Al principio estaba asustada y triste, pero poco a poco se fue sintiendo en familia. Valentina miró a Aurora con una sonrisa. ¿Es cierto eso? ¿Te sentías asustada al principio? Aterrorizada, admitió Aurora con una risa. No solo por los secretos familiares, sino porque llevaba toda mi vida soñando con tener una familia real, y de repente estaba ahí, y tenía miedo de que no fuera tan perfecta como había imaginado. ¿Y lo fue?, preguntó Santiago con curiosidad genuina. ¿Fue tan perfecto como esperabas? Aurora tomó la mano de Santiago y luego la de Valentina, recreando el gesto que se había vuelto símbolo de su unión familiar. Fue mejor, porque no fue perfecto de la manera que había imaginado. Fue perfecto de una manera real, con problemas que resolvimos juntos, con dolor que sanamos entre todos, con amor que construimos día a día. Valentina apretó la mano de su hermana, sintiendo la verdad profunda en esas palabras. ¿Saben qué?, dijo Valentina. Creo que mamá Ramona estaría increíblemente orgullosa de lo que hemos logrado. ¿Y papá Octavio?, preguntó Santiago. Las hermanas intercambiaron una mirada. Con el tiempo, habían logrado perdonar a su padre, entendiendo que había sido víctima de las manipulaciones de Isabela tanto como ellas. Creo que papá también estaría orgulloso, dijo Aurora. Creo que finalmente logramos hacer lo que él nunca tuvo el valor de hacer, romper el ciclo de secretos y dolor que había definido a esta familia durante generaciones. Santiago se incorporó súbitamente, como recordando algo importante. «Espérense, tengo algo para ustedes». Corrió hacia su habitación y regresó unos minutos después con una pequeña caja envuelta en papel de regalo. «¿Qué es esto, mi amor?», preguntó Valentina. «Ábrala»,
Dentro de la caja había 2 pulseras delicadas, cada una con un pequeño zafiro que brillaba suavemente bajo la luz de las estrellas. Le pedí a Carmen que me ayudara a mandarlas hacer. Quería que tuvieran algo que las conectara para siempre, como los anillos que las conectaron desde el principio. Aurora y Valentina se miraron con lágrimas en los ojos. Los anillos de zafiro que habían llevado toda su vida, que inicialmente habían sido símbolo de separación y secretos familiares, se habían transformado en símbolo de reunión y amor incondicional. «Santiago, es el regalo más hermoso que hemos recibido jamás», murmuró Aurora. Se pusieron las pulseras mutuamente y luego abrazaron a Santiago en un abrazo familiar que encerraba años de sanación y esperanza. «¿Saben qué deseo?», dijo Santiago mientras permanecían abrazados. «¿Qué deseas, mi amor?», preguntó Valentina. «Deseo que todas las familias del mundo puedan sentir lo que nosotros sentimos ahora». Aurora miró hacia las estrellas, pensando en su madre Ramona, en las familias de Casa Ramona, en todos los niños que algún día conocerían el amor incondicional que ellos habían encontrado. «Ese es un deseo hermoso, Santiago. ¿Y sabes qué? Creo que de alguna manera, con Casa Ramona, estamos ayudando a que se haga realidad». Mientras la noche los envolvía con su manto de estrellas, los 3 hermanos permanecieron unidos en la terraza, sabiendo que habían logrado algo extraordinario: transformar una herencia de dolor en un legado de amor, convirtiendo los secretos que los habían separado en la verdad que finalmente los había unido para siempre. El anel de zafiro ya no era símbolo de separación, sino de unión eterna entre almas que habían encontrado su camino de vuelta a casa.